Elsa Ramona Radicic y Oscar Varela se conocieron en los pasillos del Colegio Nacional en Morón. Ese encuentro marcó el inicio de una unión definida por el amor y la militancia. Oscar nació en Mercedes y le decían el Chino. Fue un estudiante de Ingeniería y Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Por su parte, Elsa fue una dedicada profesora de matemática y cosmografía que desde febrero de 1962 trabajó en la Dirección General Impositiva, el mismo organismo donde décadas después su hijo buscaría sus huellas. Se casaron en enero de 1966 y mientras su familia crecía con la llegada de sus hijos Guillermo, Mónica, Pablo y el más chiquito, Gustavo, su compromiso con el país se profundizaba. Militantes de la tendencia revolucionaria del peronismo, Elsa y Oscar no solo soñaban con una Argentina distinta, sino que la construían día a día mediante la militancia barrial en Morón Sur. Sin embargo, para el aparato represivo de la Fuerza Aérea que controlaba la subzona 16, aquel compromiso los convirtió en blanco de un operativo sistemático de aniquilamiento. Soy Gustavo Varela, hijo de Elsa Radicic y Oscar Varela. En la tarde, en mediodía tarde del 19 de noviembre de 1976, hay un operativo acá en mi casa. En ese momento nos encontrábamos en mi casa mi mamá, mi papá, mi hermano Guillermo, que tenía 10 años en ese momento, y yo, mis otros dos hermanos, Pablo y Mónica, estaban en el colegio porque era el horario de clases, era alrededor de la 1 y monedas, 1:30, 2 de la tarde. Hay un operativo muy fuerte en el domicilio, con helicópteros y demás. Hacen evacuar las casas que estaban cercanas, en principio para que la gente se evacúe. Lo que dicen es que en mi casa había armas y demás, para que la gente, básicamente el objetivo de eso era que no haya testigos de todo lo que iba a pasar ese día en el domicilio. En definitiva fue un grupo de tareas que viene a asesinar a mis padres ese día acá en casa. Como les decía, nosotros nos encontrábamos con mi hermano el más grande y mis dos padres, que en ese momento lo que pasa es que mi mamá a mí me hace salir. Esta casa ahora está modificada, pero la parte que se ve ahí de Texas es original. Acá había una galería y la cocina de la casa tenía una puerta que daba al parque. Todo esto que se ve ahora con construcción era parque, daba para este sector, y era muy común, como capaz en muchas familias, que no se utilizaba la puerta principal de acceso a la vivienda, sino que se utilizaba la puerta de la cocina o la puerta de atrás, o como quieran definirla. A mí me hace salir por este sector y yo en ese momento salgo caminando y me toma una de estas personas que estaba con un Falcon acá, y más allá de todo, fue un operativo grande, ¿no? Vinieron también con un camión porque nos robaron todas las cosas que había acá en la casa. Cuando digo todas las cosas, es todo, desde las canillas, calefón, vajilla, ropa, plata. Cuando me toma a mí, una vecina, que era una vecina que vivía, ahora todo esto está cambiado, pero vivía en una casa acá enfrente, les dice que a mí no me hagan nada,
Y entonces esta persona me entrega a la vecina, que lo que siempre decimos es que hoy, si eso no hubiera pasado, quizás sería uno de los nietos que estarían buscando las abuelas. Y mi hermano sale por esa ventana, mi vieja lo hace salir por acá, y al salir lo intercepta el grupo de tareas y le quiere sacar información, ¿no? Primero le pregunta quién era, que qué hacía en la casa, y mi hermano lo que dice es que vino a devolver una olla, que era un vecino. Entonces lo dejan irse, pero a todo esto, cuando le preguntan quién era y demás, lo estaban apuntando, y imagínense, él estaba en zapatillas, en shortcito, en cuero, y estaba viendo toda esa situación de cómo entró gente armada al domicilio y demás. También lo primero que atinó a decir es que no era de la casa. Yo entiendo que quizás en algún momento eso lo debería haber hablado con mis viejos, de si llegaba a pasar esa situación. Y lo que hace mi hermano a partir de ese momento es ir a buscar plata a un kiosco que estaba acá cerca para ir a buscar a mis hermanos, o sea, para tomar su medio de transporte, porque no tenía casi ni ropa encima. Y a partir de ahí va a buscar a mis hermanos al colegio, que no les permiten los docentes que los retire porque estaban en horario escolar y era otro menor de edad. Entonces, con lo cual tuvo que esperar a que termine la jornada y los pueda retirar, y los lleva a Ramos Mejía, que era la casa de mi tía por lado de mi mamá. La verdad que a partir de ese momento se nos presentó un poco caos hasta que se organizó la situación, porque el domicilio estaba medio resguardado para la familia y demás. A mí me vienen a buscar acá mis abuelos, y mientras tanto yo estuve con la vecina, que fue como le decía, la que le dice a esta gente que no me lleven, por decirlo de alguna manera. Y bueno, lo que sí sabemos, porque mi hermano lo escuchó y por todo lo que pudimos reconstruir después, es que a mi mamá y mi papá los matan acá en mi casa. Para la familia fue un antes y un después, y bueno, estamos acá para recordar todo esto y que no se pierda la memoria de lo que pasó. El caso de Elsa y Oscar se incluyó en la causa 2829 de la Mansión Seré II del Tribunal Oral número 5 de San Martín y tuvo sentencia en el año 2015. Hoy, a 11 años de la sentencia y a medio siglo del golpe de Estado de 1976, la evolución judicial puede dividirse en etapas que oscilaron entre la búsqueda de la verdad, la impunidad legalizada y el juzgamiento masivo de los responsables. El primer gran hito fue el juicio a las juntas en 1985, un evento fundacional donde un Estado democrático juzgó a sus propios dictadores mediante tribunales ordinarios. Este proceso probó que los crímenes fueron parte de un plan sistemático de exterminio y no meros excesos. Sin embargo, la presión militar provocó un retroceso hacia la impunidad con la sanción de las leyes de punto final en 1986 y obediencia debida en 1987, seguidas por los indultos presidenciales de los años 90. Durante este paréntesis, el movimiento de derechos humanos mantuvo activa la demanda a través de los juicios por la verdad, que investigaban el destino de los desaparecidos sin posibilidad de condena penal. La bisagra histórica ocurrió en 2001 y 2005. En el fallo Simón, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad, permitiendo la reapertura de las causas. Desde 2006, el proceso se expandió federalmente con sentencias emblemáticas como la de Miguel Echecolás, donde se reconoció por primera vez que los hechos ocurrieron en el marco de un genocidio. En la última década, la justicia ha profundizado en nuevas dimensiones de la represión.
En 2012 se condenó al Plan Sistemático de Apropiación de Menores, una deuda pendiente desde 1985. Al llegar a los 50 años del golpe, el panorama judicial muestra una actividad incesante pero con desafíos críticos. Con más de 1.200 condenados y cientos de causas en trámite, la principal preocupación es la demora en las instancias recursivas, que promedian más de 4 años para obtener sentencia firme, sumado también a la avanzada edad de imputados y víctimas. Por ejemplo, hay una mina que armó un museo ahí y rescata las historias de la gente de Olivera y demás, y la verdad que es re piola. Pero lo armó medio a pulmón. ¿A vos te hizo entrevista? Sí, sí, sí. Como esta parte está toda nueva, lo único que es una garcha que no le hace mantenimiento, no le cortan el putito y eso. No me digas que nos confundimos. Ay, no. O todavía no. Ah, bueno. Claro, por ahí. No, podemos pasar por un peaje y después es la 5. Sí, no tengo que volver en esta. Sí, nos pasamos, boludo. Pero no vi dónde. Ahí vuelvo en esta. ¿Y volvés seguido acá a Olivera? Y la verdad que bastante, sobre todo este último tiempo, hará algunos años que vengo bastante seguido. Voy acá a una localidad que está muy cerca, que es Tomás Jofré, y siempre hago una escala, o si no durante la estadía vengo en bicicleta. Además, la verdad que me hace bien venir a Olivera. Tuve mucho tiempo que no volví, pero por cuestiones de la vida, ¿no? De estudio, trabajo y demás, esas cosas que uno va dejando a lo largo de la vida, del día a día. No, estuve décadas sin venir y después es como que volví y la verdad que fue muy movilizante y como te digo, me gusta venir a Olivera. Esa primera vez que volviste después de tanto tiempo, ¿te acordás por qué fue o con quién fue? En algún momento me propuse volver a mi casa donde había vivido acá y hablé con la persona que compra la casa en los 80, en el 83, y obviamente me dijo que no había ningún problema, que estaba disponible para que venga cuando quisiera.
Y la verdad que, bueno, concreté venir un fin de semana y fue muy intenso, muy movilizante el tema de ingresar de vuelta a la casa. Yo me había ido en el 83, finales del 83, y no había vuelto. Y esto hará 7 años aproximadamente. Y caminar en el parque, que es un parque que es muy lindo, recordar cosas que había hecho ahí de muy chico, situaciones, lugares de la casa. Había lugares, pude ingresar a la casa, la verdad que esta señora como una actitud muy buena, muy bien predispuesta a que la recorra. De hecho, se emocionó mucho cuando me vio. Pude, como te digo, ingresar a lugares que estaban prácticamente igual, otros no, otros tenían alguna modificación, pero pude estar en mi habitación, pude recorrer un poco, que la verdad que fue muy movilizante. Y esa fue la vuelta, o sea, después Sí, de... Mirá, 30 increíble. años, 30 años más o menos. Y la verdad que sí, fue como muy recordar, como te digo, bueno, si tengo que resumirlo si lo tengo que adjetivar, movilizante bien, de recordar sobre todo el cariño tanto de la familia como del entorno, ¿no? Ahí también tenemos que pensar que yo acá vengo con 2 años de edad y me voy con aproximadamente 9 años, 8, 9. Y la realidad es que el recuerdo que tengo es de mucha contención. Eso, me parece interesante como ahí volver un poco al pasado y aunque por ahí vos no te acuerdes particularmente, lo sabés por ahí porque te lo contaron, lo que sea, esa primer venida acá a Olivera, Sí. ¿cómo se conecta con lo anterior? ¿Cómo llegás acá? Y nosotros, después de lo que pasa con mis viejos, hay un momento en donde, imagínate, éramos cuatro, tuvimos que dividirnos los hermanos. Entonces nosotros quedamos con mi hermano Pablo nos vinimos a vivir a Olivera con mis abuelos maternos, con Rodolfo y Ramona, que nosotros en la familia le decíamos mami y papi. Y mis hermanos Guillermo y Mónica quedan viviendo en Castelar, cerca de lo que fue, cerca de Seré, muy cerca de la casa de mis abuelos paternos. Y nos venimos a vivir acá después de que nos reencontramos, después de cómo empezamos a reconstruir qué iba a ser la familia a partir de lo que había pasado, ¿no? La verdad que después de lo que fue ese primer momento, que fue bastante caótico, los abuelos, la familia en general organizó un poco qué iba a pasar con los chicos, ¿no? Con los nenes, porque habría que retomar una rutina que no se podía esperar mucho. Lo que sí me pasó puntualmente a mí acá es que con mi abuelo siempre, en todo momento, hablábamos de lo que había pasado con mis viejos y todo el camino que podríamos llegar a transitar a partir de ese momento, ¿no? Él, la verdad que con mucha claridad y desde que yo tengo uso de razón me planteaba por lo que habían pasado, porque, a ver, yo desde muy temprana edad, lo primero que vos te planteas cuando sos chico es todo el mundo tiene papás y yo no. Claro. Entonces era como medio básico. ¿Por qué yo no tengo papá y mamá y mis amigos sí? Entonces, bueno, a partir de ahí, siempre con la verdad, siempre mi abuelo me planteó esta cosa de que había que tener claro que lo que mis viejos hacían no les gustó a los militares, ¿no? A ver, me lo explicaban también con la manera de explicárselo a un nene de 4 o 5 años, pero la verdad que bastante bien, bastante claro, y que había que, me quiero acordar el término justo, pero hacer justicia.
Y en el contexto del pueblo, ¿cómo crees que los recibieron a ustedes? ¿Qué se comentaba? ¿Qué movida se armaba alrededor de ustedes? La verdad que puntualmente en mi caso yo siempre me sentí, como les comentaba, muy contenido en general, tanto por la familia como por el pueblo. De grande, interactuando con gente que vivía acá, que era un poco más grande que yo, o sea, niños de mediana edad que recordaban la llegada de nosotros al pueblo y nuestra historia. Siempre lo que se hablaba, que eso obviamente nosotros no lo sabíamos, o sea, eso pasaba, digamos, a espaldas de nosotros. Había una cuestión de asegurar una niñez normal tanto como para mí como para mi hermano Pablo, que era un poco más grande que yo, que fuimos los que vinimos acá. Eso me enteré de grande en un evento en una localidad cercana, que una persona lo manifestó después de que habláramos y demás, y la verdad que ahí pude atarlo con el momento, y esto que les digo que para mí estar acá a mí me hace bien. Entonces yo después lo pude relacionar con eso de contener y de que todo el pueblo, conociendo la historia, lo tomaba como natural y había alguna intención de contener el tema de la pérdida de mis viejos, como que fue muy, muy, muy terrible para los cuatro. Vos pensás que mi viejo era hijo único. Entonces, para mi abuela Alicia y mi abuelo Isidoro, que eran los padres de mi viejo, eso fue terrible. Mi abuelo tocaba el clarinete, dejó de tocar el clarinete, es como que guardó el clarinete y no lo tocó, era un tipo que era músico, y recién lo pudo volver a tocar cuando nace mi primer sobrino, y un día que yo lo veo en la casa que le estaba tocando, y eso a mí me pareció espectacular, ¿no? Como esta cosa de la historia y la vuelta de rosca. Pero la verdad que fue un momento complicado para todos. Mi abuela Ramona, que vivía acá, con problemas graves de no querer vivir. ¿A vos en qué momento te empieza a interesar la vida y qué habían hecho en el pasado tus viejos, el trabajo, las cosas? Todo el tiempo estás tratando de averiguar o de visualizar o de enterarte de algo relacionado a tus viejos, porque en todo momento vos te encontrás a alguien que capaz militó con tus viejos, tiene alguna anécdota por alguna cuestión. Entonces como que es permanente el interés en saber de la historia de ellos, visibilizar la historia, lo que hicieron mis viejos a lo largo de todos los momentos de su vida. Pues eso para mí fue como muy importante, tener cosas tanto de mi papá como de mi mamá que no las tenía, las obtuve a partir de la reconstrucción de material de ellos, de haber pasado por determinado lugar, por ejemplo la Facultad de Ingeniería. Y la verdad que escribían igual que yo, que la firma la hacían parecida, o hasta en Arca me pasó que pude ver el original, el legajo original. Entonces yo decía, chau, esto lo tocó mi mamá. Buenas, ¿cómo va? Oh, espectacular. Hasta con los carteles. Ah, deja subido. Sí, miré de arriba que está bien. Francisco, Hola. Saludos. Uno de Jugador de fútbol que son los cineastas. No, por ahora ajedrecista y jugador de fútbol. Esta es otra foto, mirá, no me acuerdo si te la había pasado. A ver.
Porque como tiene un momento, parece que nos parecemos más. Ahí va, por acá no tanto. Hay una que el otro día que te dije. Igual. Sí. Buenas. Igual vos te pareces mucho a tu mamá. Pero mira, tengo una foto de mi viejo, mira. No, esa foto. ¿Viste esas cosas que de acuerdo a la foto uno cree que se parece a uno o al otro Claro. y va cambiando? Pero mira, En esa hasta me confundió, sí, no sé si tenés viste esta. razón, tenés razón. Mirá. Sí, sí, Dije. sí. Tremendo. mira, Gabo. Hay momentos que, ¿no? Claro, ¿ves? Esta es Mira cómo homenaje son al aulas de chabón, facultad, y pa. pusieron las fotos en eso, claro, ¿ves? Los distintos compañeros, o sea, no están todos, pero está bueno. Actualmente en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires me encuentro dando clases en la Cátedra de Poder Económico y Derechos Humanos, en donde hacemos un abordaje bien de lleno en estos dos ejes y hablamos mucho y analizamos la participación del poder económico, la complicidad empresaria, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que el golpe genocida fue un golpe cívico, militar, eclesiástico, ¿no? ¿Y tenés presente alguna clase puntual de la cursada en la que vean algún tema específico de fábrica puntual, empresa puntual, comisiones internas? Sí, por lo general tenemos distintas clases a lo largo de toda la cursada que las referimos a casos de empresas, por ejemplo, es muy común que hablemos de Ford, también Mercedes-Benz, o sea, por lo general todos los casos emblemáticos, referentes, los conversamos. Hemos realizado actividades con las comisiones internas, vino gente de Ford a dar charlas, inclusive a presentar el libro en el marco de la cátedra en la facultad, con lo cual eso lo trabajamos constantemente y digamos es una manera de también que los estudiantes, más allá de la posición actual y hoy la visión que tengan de un determinado grupo económico y demás, que vean la evolución a lo largo de la historia, ¿no? Cómo fue la relación de los distintos grupos económicos con el gobierno de turno a lo largo de la evolución de la historia. Nos parece un ejercicio muy interesante y pensando también a futuro, ¿no? Claro, y del lado de ellos, de los estudiantes, Sí. ¿ves que pueden linkear con su presente? Porque justo nombrabas a Martínez de Oz Sí. hace un rato, Sí. y repasando su plan económico, libro de su autoría, siempre me llamó mucho la atención, aparte de todo lo que sabemos en general, que nunca está de más volver a contarlo y repasarlo, descubrí hace poco esto de reformular de ciudadano a consumidor, ¿no? Había unas revistitas, un folletito que se llamaba de OPEC, que trataba de educar y de fidelizar una clientela que a su vez estaba un poco atomizada, que sea crítica de lo que compraba, pero que empezaba a borrar o a desviar la mira de lo que es un ciudadano a lo que es un consumidor, ¿no? Sí. Bueno, la realidad es que permanentemente está pasando esto, ¿no? De formar criterios de las distintas ideologías o de distintos frentes, ¿no? Nosotros lo que hacemos mucho trabajo y la verdad que desde la cátedra le dedicamos en sí, el objetivo es esto del pensamiento crítico y que puedan los estudiantes individualizar aquellas semejanzas. Nosotros siempre hablamos de que no hay una similitud 100% en algunas cuestiones, pero está bueno correr los velos y empezar a identificar aquellos mensajes, aquella ideología, aquella forma que puede encarnar cierta continuidad. Claro, y eso la verdad que lo trabajamos mucho. Puntualmente hay clases que son testimoniales a lo largo de la cursada,
muchas veces la realizo, la tengo a cargo yo o puntualmente algún que otro sobreviviente, algún referente que tenemos relación y demás. La verdad que es a lo largo de la cursada, en algún momento, en un principio, la realidad es que yo no quería dar clases al inicio de cuando empieza la relación con la comisión, porque creía, como siempre eso ya es una cuestión muy personal, creía que no lo tenía que hacer yo, que no era un tema para mí. Yo como que siempre me enfoqué más a lo técnico, a lo más duro. Lo académico es como que lo tenía medio relegado, pero es una cuestión meramente personal hasta que pude un poco elaborar eso. Los compañeros de cátedra además, porque en económicas, aparte de la cátedra de Poder Económico y Derechos Humanos, hay una comisión de la memoria, de la cual formo parte, milito en la memoria en la facultad y también en la Facultad de Ingeniería. La verdad que medio que fue una imposición, bueno, vos tenés que estar acá, tenés que ser parte de la cátedra porque es importante tu aporte y demás, y eso con el tiempo se fue acrecentando y la verdad que hoy no podría estar en otro lugar, la verdad que no me cuesta para nada y lo siento como un espacio propio. Claro. Pero bueno, eso fue una construcción y diría colectiva. Claro, es un lugar de resistencia y aparte es un lugar de memoria en sí mismo porque hay una investigación tuya en estos espacios de la UBA, Sí, ¿no? ¿Cuál sí. es? Y mira, por lo general, en casi todos los espacios por donde transito o tengo algo, ya sea de lo laboral o desde los ámbitos de estudio, donde hay alguna comisión de la memoria, termino colaborando y demás, porque es hasta natural, ¿no? Es una cuestión que no tengo que hacer mucho esfuerzo. Puntualmente en la Facultad de Ciencias Económicas, en la comisión, como te decía, de la memoria, y en Ingeniería, porque mi viejo cursó en la Facultad de Ingeniería, si bien cuando desaparece no estaba cursando, pero es uno de los compañeros que homenajea a la facultad como habiendo pasado por la facultad, es desaparecido de Ingeniería, así que también participo de la Comisión de la Memoria en la Facultad de Ingeniería. Claro. Y después también en lo que hoy es ARCA, ex AFIP, mi vieja trabajó en AFIP, yo también tuve un paso por el organismo y formamos la comisión, no existía la comisión de la memoria, entonces institucionalizamos el espacio con hijos del organismo y hoy la verdad que sigo formando parte, me desvinculé de la agencia, pero sigo formando parte de la comisión. Y Gus, un poco como para ir cerrando, me interesa preguntarte, ¿por qué haces lo que haces? Qué pregunta. Yo creo que un motivo que aglutina varios frentes o varias cuestiones. Primero, visibilizar a los compañeros, a una generación muy comprometida con la justicia social, con un país mejor para todos y todas. Me parece que como primer punto eso. Segundo, ser una continuidad del legado de las abuelas, las madres, ¿no? Los hijos. Creo que tenemos ese rol ahí de continuar y ser el nexo con las nuevas generaciones, ¿no? Con que esto del legado, de la memoria, de todo lo que todavía falta por hacer. Tenemos todavía 300 hermanos aproximadamente que estamos buscando. Me parece que sería como también un aspecto muy importante. Y lo más importante, que la verdad que lo sostengo desde lo más profundo de mi alma, es que esto no tiene que volver a pasar nunca más.
a ningún argentino o argentina le tiene que pasar lo que pasó con el terrorismo de Estado. Eso pienso que es. Gracias, Gus. Y para cerrar, nos contaste un poco de la historia de Arca, de tu vieja, bueno, de AFIP, y entre material que estuvimos investigando y para armar todo esto, encontramos un pequeño escrito que, si tenés ganas, me gustaría que leas para nosotros. Bueno, esto lo dije en alguna entrevista y la verdad que siempre lo pienso, como les conté, en Seré, mi vieja me saca de la casa y yo siempre pienso y me imagino hablándole a mi mamá, porque la verdad que sería la última persona con la que tuvo contacto ella, y hoy le diría que ese 19 de noviembre de 1976 yo me fui caminando solo de mi casa y que actualmente no camino solo, que somos un montón de argentinos y argentinas los que caminamos, marchamos y luchamos contra el negacionismo, militando la memoria y el nunca más. Y también le diría que la extraño mucho, eso sí. Gracias, amigo.